Ahora sí. Voy a mirar a abrir su Biblia, hermano, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a estar viendo desde el versículo 45 al 51. Leo para ustedes. Mateo 24, del versículo 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes devolverá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Te invito, amado Dios, Señor, gracias por permitirnos este nuevo día, Señor. Padre, gracias también porque libremente podemos oír su palabra, Señor. Padre, porque tú me vienes este tiempo, Señor. Señor, si su Espíritu Santo no me nace, porque podamos hacer, Señor. Padre, guíenos en todo lo que vamos a aprender, a ver, y que sea de provecho para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Bueno, el título es Los dos esclavos, su actitud y consecuencias. Ya estamos terminando el capítulo 24 de Mateo, en donde el Señor se dispuso a responder 3 preguntas que sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, le habían hecho estando con él sentados frente al templo en el monte de los Olivos. Y la pregunta que ellos hicieron lo encontramos en el versículo número 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ya hemos visto que el Señor le ha dado respuesta a esas preguntas. Y también hemos visto que el contexto en el cual está la respuesta del Señor Jesucristo tiene que ver con la semana 70 de Daniel, el cumplimiento de la semana 70, que está establecido para Israel y para su santa ciudad Jerusalén, no para la iglesia. Eso ya lo hemos visto. Pero aún así esto tiene aplicación para nosotros hoy en día. El Señor, ahora ya terminando el versículo 24, da 2 ilustraciones. La primera ilustración es la que nos compartió el pastor la semana pasada, ¿cierto? En donde mostraba a 2 tipos de personas, unos que serán tomados y otros que serán dejados. Y como nos enseñaba el pastor la semana pasada, no necesariamente es como lo que nosotros esperamos de la venida de Cristo, ¿cierto? La iglesia, cuando venga Cristo, nos va a llevar, va a tomar a los creyentes y van a quedar los incrédulos. Pero acá no. En la venida del Hijo de Dios van a ser tomados los incrédulos y dejados los creyentes. ¿Se acuerda que nos explicó eso? Era distinto. Por eso necesitamos siempre interpretar esto a la luz
de lo que es la semana 70 de Daniel, para no desviarnos ni confundirnos. La primera, como dije, muestra a dos personas, una estará en el campo, dos estarán en el campo y una será tomada y la otra será dejada. Asimismo ahora nos muestra a dos tipos de siervos, dos tipos de esclavos. Si yo le preguntase o hiciésemos como una encuesta, ¿a alguien de acá le gustaría ser esclavo? ¿Qué me diría? Suena fuerte la palabra esclavo, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguno estaría dispuesto a ser esclavo? ¿Quisiera ser usted un esclavo? Bueno, le tengo una noticia. Sí o sí esclavo. ¿O del pecado? ¿O del Cristo? Para la justicia. Y el Señor va a mostrar una ilustración de dos tipos de esclavos. Un esclavo bueno y un esclavo malo. Un creyente y un incrédulo. Punto número 1. El siervo digno de confianza. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Y nótese que el Señor lo está haciendo como, no sé si se recuerda, hace años atrás había un comercial, un spot, que salía el papá llegando a casa y decía: ¿dónde está mi Conan, mi boina negra? Ya no cae por la puerta. No sé si lo recuerdan. Bueno, no sé si algún padre alguna vez ha llegado a su casa y ha visto a su hijo y diciendo: ¿dónde está mi campeón? Yo a veces te digo: hermano, ¿dónde está mi goleador? No es lo que el Señor está haciendo. La pregunta que Él está haciendo es una pregunta reflexiva. Y quiere decir: ¿encontraré alguno? ¿Habrá alguno? ¿Me entienden? No está diciendo a ver cuáles son los fieles, sino que el Señor más bien está diciendo: en aquel tiempo encontraré algún siervo fiel y prudente. Bueno, y definitivamente el Señor guardará a sus siervos fieles y prudentes para ese tiempo. De hecho, están los 144 libros sellados que el mismo Señor tiene guardados, que van a predicar el Evangelio en ese tiempo. Están los dos testigos de Apocalipsis 11. Dios tiene sus siervos. Sin embargo, Él describe también cómo espera, o qué espera de un siervo. Recuerdo que, hace un tiempo, no sé si saben, que tomé un trabajo en Vitacura, una casa que estoy remodelando. Y había tanto trabajo que tuve que contratar a algunas personas para trabajar conmigo. Y en algún punto, hace poquito, robaron la casa, ¿ya? Y me robaron los materiales, mi herramienta y todo. Pero tenía dos personas trabajando conmigo, los cuales obviamente no van a la iglesia ni nada, no son clientes. Pero había veces que yo no podía ir a trabajar. Y me encontraba yo con un dilema, porque la señora quería que yo avanzara, pero ese día que yo no podía ir a trabajar, no podía pasarle la llave, porque no confiaba en él. No tenía como esa confianza de decirle: toma, aquí está la llave, tú sabes lo que tienes que hacer. Y se demoró mucho por alguna de esas cosas, el trabajo. Y sabe que justamente es lo que el Señor espera de sus siervos. El hecho de tener la confianza de poder pasarle la llave y decirle: toma, anda. Tú sabes lo que tienes que hacer. Eso es lo que va a describir el Señor. Ya nos exhortó a que tenemos que velar, estar atentos y velando en la Escritura, leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, orando, pero eso nos debe llevar a una práctica. Cuando hablamos de un siervo, es alguien que sirve, no solamente que sabe, no solamente que tiene conocimiento. Por eso es que el Señor primero nos dice, el versículo 42 que predicó Pastor, decía la exhortación: velad pues, porque no sabéis a la hora que el Señor viene. No lo sabe.
pero tienes que tomar una actitud de espera. ¿Sabe qué, hermano? Muchos han pasado en la historia dando fechas de que el Señor viene. Algunos han arreglado esas fechas, después de decir, no, nos equivocamos, era así, dale otra fecha. Y van a venir otros, probablemente en el futuro, dando también fechas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay algo que es ciertísimo, es que el Señor viene. Sí o sí, hermano, el Señor viene. Por eso es que el Señor nos exhorta por medio de estas ilustraciones a estar velando, a estar preparados, estar ocupados en las cosas del Señor, estar ocupados en la lectura de su palabra, conociéndolo más, creciendo más en Él, estar ocupados en la oración. Pero eso debe llevarnos también, como vamos a ver ahora, a la práctica. No puede ser que alguien diga que tenga fe y no practique. La práctica, el servicio, es evidencia de lo que nosotros somos. El Señor les dice, siervo. ¿Usted sabe que usted es siervo? ¿Sabía que usted es un esclavo? ¿Que yo soy un esclavo? ¿Que todos somos esclavos? ¿Sabía usted que toda la humanidad un día va a tener que dar cuenta? ¿Usted lo sabía? Usted sabe que el Señor le va a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Cuándo, Señor? ¿Tal fecha? ¿Aquí te la tengo anotadita? No tiene sentido, ¿no? ¿El Señor la tiene registrada? El Señor viene. ¿Quién nos demanda? Que estemos atentos, pero sirviendo. Velando en la lectura de la palabra, en la oración, pero también en la práctica de lo que creemos, o sea, en el servicio. La fe se evidencia en el servicio. Las obras, nosotros no somos salvos por las obras, lo sabemos. Pero sí los salvos hacen obras. ¿Cuáles obras? Las obras que Él preparó desde antes, hermano, para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera son nuestras obras, son las obras que Él preparó. ¿Usted sabe que el Señor preparó una obra para la que usted sirva? Alguien dijo por ahí, el siervo que no sirve, no sirve. Pero sin embargo, todos somos siervos. ¿Sirve usted? El siervo digno de confianza. Esta ilustración, si bien el Señor le está hablando en un tiempo futuro, en un tiempo que va a pasar, ¿cierto? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, al final de la tribulación, necesitamos considerar que el Señor está frente a sus discípulos y Él espera que sus discípulos también sean siervos fieles. De hecho, sus discípulos, los mismos que estaban frente a Él, fueron siervos fieles hasta la muerte. El siervo no es mayor que su Señor, pero basta al siervo ser como su Señor. Si su Señor fue capaz de ir a la cruz, si su Señor fue capaz de ir a la muerte por sus siervos, ¿qué le espera al Señor? ¿Debiera ser menos? Bueno, no podemos ser más, pero basta al siervo ser como su Señor. Tenemos un ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor comienza con esta ilustración, haciendo esta pregunta reflexiva. A ver, ¿dónde están los fieles y prudentes? La palabra fiel es interesante porque habla de alguien capaz de cumplir con lo que se le demanda y no defraudar la confianza puesta sobre Él. ¿Usted sabe que el Señor nos ha confiado cosas a nosotros? ¿El Señor le ha confiado algo a usted?
En 2 de Corintios 4, 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra predicación, por lo que Dios nos demandó, la gran comisión, no es que nosotros hablamos de nosotros mismos, sino de Jesucristo como Señor. ¿Y nosotros cómo? Siervos. Por amor de Jesús. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Usted sabe que tiene un tesoro que Dios le encargó? Que Dios puso en todos los creyentes, en cada uno de nosotros. El Señor puso un tesoro. Ahora, alguien fiel no necesariamente es alguien creyente, ¿no? Yo conozco personas que son dignas de confianza. Fiel. ¿Alguna vez en un trabajo usted conoció a alguien que no era creyente, pero fiel, digno de confianza? Yo sí. Conocí a varios, los cuales lo que se les demandaba, ellos lo hacían. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia del siervo que el Señor está hablando a cualquier otro siervo? Porque cualquier otra persona podría ser fiel. ¿Sabe qué? Conozco a alguien muy cercano que él vive por su trabajo. Nadie le puede decir algo de su trabajo, pero descuida su casa. Pero en su trabajo él cumple a la perfección. A la perfección. Vive por su trabajo. Si lo consideramos o lo podemos mirar, es un hombre fiel a su trabajo. Él es digno de confianza. De hecho, su jefe deposita todo en él. Él es capaz, de hecho, es mayordomo. Él decide qué hay que comprar y qué no hay que comprar. No lo decide el jefe, lo decide él. Él decide a quién hay que contratar y a quién no hay que contratar. No lo decide el jefe, lo decide él. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Ese es el tipo de siervo que el Señor está hablando. De hecho, miren, ¿quién es después el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre qué? La casa no es del siervo. La casa no es del esclavo. Es del Señor. Él es el dueño de la casa. Sin embargo, el Señor lo encuentra tan digno de confianza que Él deposita todo en sus manos. Todo lo deposita en sus manos. La palabra acá, pistos, también es usada para referirse a creyente. Por ejemplo, Juan 20:27. Juan, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino, esa es la misma palabra, pero así. O sea que solamente el fiel, el siervo fiel que el Señor está hablando, que el Señor demanda, puede ser un creyente. Este tipo de fidelidad, solamente puede ser un creyente. No puede ser un incrédulo. Porque un incrédulo es imposible que sea fiel a las demandas y a las palabras de su Señor. De nuestro Señor. Del Señor Jesucristo. Un incrédulo no puede, aunque trate, aunque hayan algunos religiosos que buscan ganarse algo a través de su conducta, aunque tengan un buen comportamiento, no
no pueden agradar a Dios. Lo único que pueden agradar a Dios, que pueden agradar a nuestro Señor, somos nosotros, los creyentes, su iglesia. Un incrédulo no puede. ¿Sabe qué? En la antigüedad era común que el señor de su casa tenía varias propiedades. Entonces, cuando tenía que administrar o ir a ver otras propiedades, dejaba a su siervo a cargo, dejaba a un siervo a cargo de su casa, a cargo de la administración de su casa, a cargo de la administración de sus consiervos. De hecho, cuando habla del siervo malo, dice, si este comenzara a golpear a sus consiervos. El Señor en ese tiempo dejaba a un siervo fiel que tenía que alimentar su casa, alimentar a los otros siervos. ¿Por qué? Porque esos siervos eran de valor para el Señor. No era lo que nosotros hoy día pensamos de la esclavitud, o lo que el mundo piensa de la esclavitud. En ese tiempo el siervo tenía un valor para su Señor, no era cualquier cosa. Muchos siervos incluso servían para ser vendidos. Muchos siervos servían para cuidar a los hijos, para criar a los hijos. No eran cualquier persona. Tenía un valor para ese Señor. Y eso es lo que el Señor empieza a ilustrar. Los discípulos, al escuchar estas palabras, ellos entendían muy bien. Ellos sabían muy bien que lo que era un siervo, que era este tipo de siervo, porque ellos vivían en esa cultura. Estos siervos eran personas que administraban los recursos de su amo. Sin embargo, ellos no sabían cuándo podía regresar su amo. No lo sabían. Sin embargo, ellos lo hacían con amor, con fidelidad, porque ellos sabían que era un honor el que se le había otorgado. ¿Usted entiende? ¿No entendemos que es un honor lo que Dios nos otorgó? Primero, que nosotros no merecemos ni siquiera ser llamados hijos de Dios, pero lo somos por gracia. ¿Hay algo que el Señor, o en algún lugar que el Señor lo haya puesto? ¿Hay alguien que es papá? ¿Usted sabe que tiene un deber como papá que cumplir delante de Dios? ¿Alguien es esposo? ¿Usted sabe que tiene un deber que cumplir como esposo? ¿Alguien es hijo? ¿Usted sabe que tiene un deber que cumplir como hijo? ¿Y un día le va a dar cuenta al Señor por eso? En el estricto rigor, todos servimos. No debemos pensar que solamente son siervos aquellos que son los líderes de la iglesia. Todos dentro de la iglesia somos siervos, de alguna u otra manera. El Señor nos llamó a ser siervos, a ser fieles, en donde Él nos haya puesto. ¿Alguien estudia? ¿Es fiel en sus estudios? ¿Usted sabe que sirve al Señor? ¿Haciendo bien lo que el Señor le demandó? Por consecuencia, el Señor espera de todos sus discípulos, o sea, de cada uno de nosotros, que seamos fieles. Que seamos fieles. Y nótese que el Señor es interesante porque supongamos que nosotros queremos escoger o queremos decir que alguien es fiel, o decir que alguien es un buen servidor. ¿Sabe que como humanos nosotros decimos, sí, él es inteligente? ¿O no? Los seres humanos buscaríamos otras características para decir que ese hombre está bien. Sin embargo, el Señor dice, el siervo que a mí me agrada tiene dos características.
ellos tienen la confianza. Eso no quiere decir que no tenga que ser inteligente. Claro que puede ser inteligente. Eso no quiere decir que él no tenga que ser capaz. Claro que tiene que ser capaz. Pero que alguien que sea inteligente o que sea capaz no quiere decir que sea un siervo fiel. No quiere decir que sea un siervo fiel. O sea que cualquiera puede ser un siervo fiel. Cualquiera. No necesita contar con ciertas cosas que los hombres miramos. Sí, el Señor demanda de los líderes fidelidad. Eso es un hecho. De hecho, 1 Corintios 4, 1, hablando Pablo del liderazgo, de aquellos que estaban liderando, dice, así pues tengan los hombres como. Y es interesante que aquí la palabra no es duro, como lo veíamos en Mateo 24. La palabra siervo aquí es superhéroe. De hecho, es un siervo más inferior. Un siervo bajo remera. Esos que estaban en las remeras, ¿cierto? Y estaban encadenados al barco. Si el barco se hundía, él se hundía con el barco. Así de simple. Así de condenado. Entonces Pablo dice, hey, a nosotros, los líderes, ténganlo los hombres como este tipo de esclavos. ¿Por qué? Porque el dulo aún tenía sus privilegios. El dulo aún era un esclavo mayor que este tipo de esclavo. Y ellos dicen, no, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más? Que administradores. Aquellos que administramos la palabra. Ahora bien, dice, se requiere que de estos administradores que sean hallados La fidelidad a Dios es el resultado de andar también en el Espíritu. Cualquier creyente debe ser fiel a Dios. Debemos ser fiel a Dios. Si usted va a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Nadie que camina lejos de Dios puede ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios es consecuencia de estar velando en la Escritura, en la oración. Si alguien no vive en Cristo, si alguien no está en Cristo, no puede ser fiel. Es imposible que sea fiel. Por eso solamente este esclavo, este siervo fiel, es un creyente. Pero no necesariamente todos los creyentes son fieles, sino solo aquellos que velan, aquellos que perseveran en la comunión los unos con los otros, en la lectura de la Escritura, en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo guía a ser fiel. Hermano, nosotros no somos fieles por naturaleza. Por naturaleza somos infieles. ¿No? Pablo dice a Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Cristo permanece fiel. Hermano, todos somos infieles de una u otra manera, o en algún punto o en algún momento de nuestra vida hemos sido infieles. Nadie puede levantarse y decir yo soy todo lo fiel o he sido todo lo fiel que Dios me ha demandado. Es imposible. Es imposible. Porque
tenemos una lucha diaria con el pecado. Y el pecado me impide que yo viva en esa fidelidad a Dios. Me impide. Por eso necesito lo primero, mi comunión con Dios. Este hombre es un siervo y él entendía quién era su Señor. Él no caminaba por su cuenta. Él no gastaba lo que no tenía que gastar. Él administraba y hacía tal cual como su Señor le había demandado. Por eso era fiel. Por eso era llamado fiel. Samuel Peremillo dice en su comentario de Mateo, un hombre fiel es mucho más que un hombre creyente. El creyente es aquel que se fía de Dios. ¿Usted se fía de Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿Usted tiene fe en Dios? Bueno, usted es creyente. Pero el fiel es aquella persona de quien Dios se puede fiar, a pesar de sus limitaciones. Por eso le decía, ¿usted sabe que Dios le confió algo? ¿Usted ha considerado cada día que Dios le concedió el privilegio de hablar de su nombre? El Señor le concedió el privilegio de conocer la verdad, de ser libre y ahora poder hablar de su nombre. Hermanos, ¿sabe que hay muchos que hablan de Cristo y nombran a Cristo y no tienen la verdad y no hablan la verdad? ¿O no? Y muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, pero ¿cómo esto? Y los testigos de Jehová que andan todo el día y pasan para allá y hablan también de otro Cristo que no es nuestro Cristo. Pero nosotros teniendo la verdad, ¿somos fieles? Solo el creyente puede y tiene la capacidad de ser fiel y obediente al Señor. Antes de ser creyente nosotros no podíamos ser obedientes a Dios. No podíamos ser fieles. Es imposible. Es imposible. Ahora sí podemos. Por eso le pregunto nuevamente, ¿quién quiere ser esclavo? ¿Alguien quiere vivir como un esclavo? Vaya conmigo a Romanos, capítulo 6. Casi al final. Voy a leer del versículo 20. Dice, porque cuando eres esclavo del pecado, usted sabe que en algún punto, si usted hoy día es creyente, era esclavo del pecado. Y si usted no es creyente, si usted no se ha arrepentido, usted es esclavo del pecado. Usted sabe que aún un esclavo del pecado, un no creyente, puede hacer cosas que aparenten piedad y no necesariamente ser creyente. ¿Puede ir un no creyente a la iglesia? De hecho, los católicos van todas las semanas, que si había algo que a mí me impactaba eso, era que ellos estaban todas las semanas a las 8. ¿No, no? ¿Y ahí está? Porque ellos piensan que van a ganar algo con eso. Sin embargo, nosotros sabemos que no podemos ganar algo, ¿no? Que ya lo tenemos, y no por nosotros. ¿Y qué hacemos? Eres libres acerca de la justicia, 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué? Porque el fin de aquellos incrédulos, esclavos del pecado, ¿cuál es? Muerte eterna, separación eterna. Versículo 22. Mas ahora habéis sido, ahora eres libre. ¡Wow! ¡Soy libre! ¡Puedo hacer lo que quiera! No. Eso se llama libertinaje. No libertad. Dios te hizo libre. Dios nos hizo libre para poder obedecer a su Señor.
Antes no podíamos, porque éramos esclavos del pecado, no podíamos obedecer a la justicia, era imposible. Pero el Señor nos libertó. ¿Para qué? ¿Para servirnos a nosotros mismos? ¿Para servir a nuestros pensamientos, a nuestros deseos? ¿Para servir a nuestras lujurias? No. El Señor nos hizo libres para servirle a Él. Para servir al Señor. Por eso yo necesito determinar si es que realmente Él es mi Señor. ¿Quién es el que manda en mi vida? ¿Quién es el que ordena en mi vida? Este siervo, el siervo fiel y el siervo prudente, él es capaz de escuchar a su Señor y poner en práctica lo que el Señor desea. Sin embargo, el siervo malo, él escucha su corazón y sus deseos, y eso hace. Me gustaría que me ayude, hermano Mauricio, ¿puede leer Éxodo 7:16? Dice, y le dije, y dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí, y hasta ahora no has querido oír. Dios mandó a Moisés, a Aarón, ¿a hablar con qué? Con Faraón. En estricto rigor, Dios quería libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? De hecho, Éxodo 8:20, mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así. ¿Qué dijo Jehová? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermano, la razón por la cual Dios llamó a su pueblo, Israel, ¿sabe para qué? Para que le sirva. No para que se sirvan, para que ellos sirvan a su Señor, para que ellos cumplan el deseo de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea publicado en todos los rincones de la tierra y todos conozcan a ese Dios grande y temible. ¿Sabe qué? Sigue siendo el mismo deseo para Dios, de su iglesia. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y nos libertó, nos dio libertad para poder obedecerle, para poder servirle. Es como si Dios hubiese dicho, deja ir a mi siervo Pablo. ¿Para qué? Para que me sirva. A mi sierva Sarita. ¿Para qué? Para que me sirva. Hermanos, todos los que hemos sido redimidos tenemos el mismo objetivo, servir al Señor. No tenemos otro. Pero sin embargo nos encontramos con una realidad que ¿no? En donde terminamos sirviéndonos a nosotros mismos, muchas veces. Y eso es producto y consecuencia de no andar en el Espíritu. Porque todo aquel que anda en el Espíritu es fiel. Sirve al Señor. Sirve. Ser fiel y prudente, dice el Señor. Prudente es discreto, ejemplar, juicioso. Alguien que no va a gastar las cosas por gastarlas. Alguien que sabe cuándo tiene que hablar. Alguien que sabe lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Y lo hace con juicio. Justo. No solamente es fiel, sino que es juicioso. No desperdicia, porque sabe que lo que él tiene no es de él, sino de su Señor. Él es un mero administrador, hermanos, todos nosotros somos un mero administrador.
dice el versículo 45, se preocupa de lo que su amo ama, cuida lo que su amo cuida, valora lo que su amo valora. Cuando miramos acá dice que pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa. Su Señor ama su casa, su Señor cuida su casa. Los de su casa son de un valor incalculable para su Señor. Y Él los mira igual. Él los trata igual. Él los cuida igual. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Bueno, se metan con eso, hermanos. El tiempo es mío. ¿Usted sabe que su tiempo también es del Señor? ¿Ah? ¿Somos buenos administradores de nuestro tiempo? ¿De los recursos que Dios nos dio? Usted sabe que Dios le dio dones, ¿no? ¿O no tiene dones? Si tiene, si es creyente, usted tiene dones. Dios le va a demandar. Debemos administrarnos los unos a los otros, ¿no? El siervo nos sirve para que nos vea. El siervo fiel sirve porque ama a su Señor. El siervo fiel no está esperando, no está sirviendo porque dice, oh, ahora voy a servir porque ya que viene el Señor, ahora que sé que viene el Señor, entonces ahora voy a volver a servir. ¿Sabe qué? A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en el Jumbo, en la bodega, yo siempre manejaba mi bodega ordenada. No sé por qué, me daba el tiempo y la ordenaba. Pero cuando decían, va a venir el gerente de Cencosud, todos ordenaban la bodega. Pero si no venía el gerente de Cencosud, nadie ordenaba su bodega. Eso no es el siervo fiel. El siervo fiel siempre tiene su bodega ordenada. Venga o no venga. Porque él sabe que en cualquier momento va a venir. Pero no la ordena porque va a venir en cualquier momento, sino porque su carácter es así. Y él es así. No lo hace para mostrar, lo hace porque es así. Ese es el siervo fiel. Ahora, las consecuencias de este siervo son interesantes. 45-47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Alguna vez usted estuvo en un trabajo y lo promovieron? ¿Fue promovido? ¿Por qué alguien es promovido en su trabajo? Bueno, hay algunos que por pituto, pero sin pituto. Por hacerlo bien, ¿no es cierto? Este hombre va a ser dichoso. Las consecuencias para este hombre van a ser dichas, porque sirvió a su Señor. ¿Por qué? Porque él entiende que su Señor le dio un privilegio de poder servirlo. No, él no merecía ser llamado siervo de ese Señor. Sin embargo, entendió su posición delante de él y lo sirvió con diligencia, por amor. El resultado, él va a ser un hombre bienaventurado, un hombre dichoso. Cuando llegue su Señor y lo pille haciendo así como administrando, viviendo, amando, sirviendo, obedeciendo su palabra, predicando su palabra. Además será promovido y recompensado. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no?
Si ni siquiera merecíamos la vida eterna, hermano. Nadie merece la vida eterna. No solo eso. El Apocalipsis dice: he aquí vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Hermano, el Señor ni siquiera tendrá que darnos la vida eterna. Más aún nos va a recompensar. Qué bueno es el Señor. No tenemos que hacer una protesta para pedirle un bono. Él nos da el bono solo. Número 3, el hombre indigno de confianza. Versículos del 47 al 51. De cierto os digo que sobre 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El contraste del siervo fiel, el siervo infiel, indigno de confianza. Este no es un siervo que alguien le pueda confiar. Hermanos, si usted fuera el dueño de una empresa, supongamos que el hermano Mauricio tiene una empresa en la facultad, ¿cierto? Pero él sabe y conoce un hombre, no llega nunca a la hora, los fines de semana, como dicen coloquialmente, se lanza. O sea, lo más probable es que el lunes, si es que aparece, ¿usted lo dejaría como ministro? Sería una facultad, sería una auxiliaría. Es imposible, ¿no? Es imposible. Es un hombre indigno de confianza. No le puedo confiar. No puedo pasarle la llave. Porque si le paso la llave me voy a ir pensando todo el camino. ¿Qué estará haciendo? ¿Ah? ¿O no le ha pasado? ¿Cierto? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará durmiendo? ¿Estará trabajando? ¿Sabe qué? Una vez estábamos en un trabajo y estábamos alambrando la casa y había un amigo que estaba trabajando en los techos, poniendo las tuberías y claro. Resulta que en un momento escuchábamos el golpe solamente aquí. Y decimos que es raro, porque uno pone 2 clavos nomás en como una cosa así, y después sigue poniendo para allá, la abrazadera. 2 clavos no mantienen. ¿Qué cuánto te va a llevar? 3 golpes. Y escuchamos. Y subimos en el techo y él estaba durmiendo, le hacía así el partido. No. Hoy nos atrasó todo el trabajo. Todo el trabajo. Nosotros estábamos alambrando por abajo y él estaba durmiendo arriba de la silla del martillo para que creyéramos que estaba trabajando. Yo podría confiar en él. Dejarlo a cargo de ese trabajo. No. Sus actitudes, su carácter demuestra lo que él es. Este hombre demuestra con su carácter que no es digno de confianza. Este hombre sabe también quién es su Señor. Él conoce al Señor. Él sabe que el Señor es bueno. Él sabe que el Señor salió y le demandó lo mismo que al siervo fiel. Lo mismo. Sin embargo, el resultado en este hombre es distinto. Porque él actúa de una manera distinta. Porque él no tiene los mismos principios que el otro hombre. El otro hombre, a pesar de que no esté su Señor en la casa, él vive como si su Señor estuviera a lado suyo siempre. Hermano, el Señor siempre está al lado nuestro. A donde usted esté, lo que usted esté viendo, lo que usted está hablando, lo que usted esté pensando, el Señor está ahí. Este hombre vive como si su Señor ni siquiera fuese un hombre. Este hombre es guiado
no es guiado por su Señor, sino más bien por sus propias demandas, y él decide por su propia cuenta. Proverbios 23 dice, 23, 6 y 7, dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Así es. Este hombre dice en su corazón, este siervo malo, dice en su corazón, versículo 48, pero si aquel siervo malo dijere, ¿dónde? En su corazón. Ay, Señor, capaz que ni venga. ¿O no? ¿Usted sabe que el Señor va a venir? Hermano, si hoy día viniera Cristo, usted sabe que nosotros nos vamos a ir a condenación, como estos siervos malos. Estos siervos malos van a ir a condenación, porque no es la iglesia. Pero sin embargo, Dios también, cuando venga Jesucristo, nos lleva al tribunal de Cristo. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Es necesario. Así va a ser. Nadie se va a salvar de estar dándole cuentas al Señor. Ellos no van a tener vuelta atrás. Ellos les esperan una condenación eterna. A la iglesia no. Pero muchos se van a alejar de lo pasado, ¿no? Este hombre no está preocupado de su Señor, no está preocupado de las demandas de su Señor, sino más bien está preocupado de sus deseos, de sus apetitos, de sus designios. Él no decide por convicción, él decide por el corazón. El corazón es su timón, no la escritura, no la palabra de su Señor. Él no cuida ni alimenta la casa de Dios o la casa de su Señor. Él maltrata y vive ignorando de que su Señor regresará. Ignorando. Los señores tenían algunos esclavos en ese tiempo, como ya antes dije, y los usaban como moneda de cambio. Sus consiervos eran valiosos para su Señor. Imagínense, el Señor volvía y veía a sus esclavos todos golpeados, maltratados, desnutridos. Oye, pero si te di todo lo necesario para alimentarlos, te dije que tenías que cuidarlos. ¿Por qué están así? Este siervo no solamente estaba maltratando lo que era de valor para su amo, sino que descuidaba su casa. Este hombre descuidó lo de valor de su amo. Lo descuidó. Y le dio más importancia a sus propios deseos pecaminosos. Definitivamente ni siquiera usó los recursos que Dios o su Señor le había dado para hacer lo que su Señor le dio, sino que incluso usó sus recursos para gastárselo en sí mismo. Y versículo 49, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Señor, todavía no viene. El Señor está pasando. Hoy día estamos un día más cerca. Estamos un día más cerca de nuestro Señor. Bueno, estamos un día más cerca de ver cara a cara a nuestro Redentor que vive.
un día más cerca. ¿Usted vive consciente de eso? ¿Se despierta por la mañana consciente de que Cristo hoy día puede venir? Si nosotros viviésemos conscientes de que Cristo viene, nuestra actitud probablemente sería distinta, ¿o no? Supongamos que tenemos una fecha, supongamos que tenemos una fecha, que mañana viene Cristo, sí o sí, viene a las 12 del día. Hermano, yo le doy firmado que todos los que están acá, mañana a las 12 vamos a estar leyendo y llorando, ¿o no? ¿Sí o no? Porque sabemos que el Señor viene y queremos que nos pille así, ¿o no? Por eso el Señor dice, no sabéis cuándo viene el Señor, pero la actitud con la que tienes que esperar a tu Señor debe ser la que se muestra. Y prudente, velando, sirviendo, orando, administrando de manera correcta. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según, ¿qué? Estos mismos. Han habido muchos a lo largo de los tiempos, burladores, que han andado según sus concupiscencias, y dicen en su corazón: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces recibí burlas en una mesa, almorzando con compañeros de trabajo, de que, ¿y cuándo viene? No me vaya a decir que Cristo viene, burlándose de algo que la iglesia ha proclamado por años, y es una verdad ciertísima. No sabemos, hermano, nadie sabe ni el día ni la hora, pero de que Cristo viene, viene, hermano. Va a venir. Va a venir. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Hermano, el Señor no se ha olvidado. El Señor tiene misericordia. No es que se le olvidó. Se olvidó que tenía que regresar. No es así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no se olvidó. El Señor viene. ¿Cuáles son las consecuencias para este siervo infiel? Primero, una sorpresa: se porta un buco y se va a llevar, porque su Señor va a venir. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que este y ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber vuelta atrás para este siervo, porque se increta. La otra consecuencia: lo castigará. Versículo 51, duramente. Compartía con un pastor el otro día. Lo castigará duramente. La palabra en griego es dicotomeo. ¿Se acuerdan que hay personas dicótomas y tricótomas? ¿Usted sabe eso, no? Hay personas dicótomas que piensan que el ser humano está dividido en dos: cuerpo y alma, o sea, cuerpo y alma y espíritu. Y hay tricótomas, tres, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Y interesantemente, esta es la misma palabra que usaban
para los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando los partían en dos. Estos discípulos que estaban escuchando al Señor Jesucristo las consecuencias de ser muy fiel, ellos sabían muy bien la palabra, la conocían mejor que nosotros. Yo, ¿sabe que trato de imaginarme la cara que tienen que haber puesto sus discípulos al escuchar tan tremenda consecuencia que van a tener estos siervos infieles? Van a ser partidos en dos, literalmente. Tremendo. ¿Cuál era lo que venía después del sacrificio, después de partirlo? ¿Qué seguía? Fuego. Por eso es que dice, después de partirlo, ¿qué dice? Y pondrá su parte ¿con qué? Con aquellos que dijeron que eran algo, pero no lo eran. Los mismos del capítulo 23, a los cuales el Señor emplazó tantas veces, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas. Porque decís ser algo, pero no lo soy. Decís vivir algo, pero no lo vives. Los religiosos, junto con ellos, va a ser su lugar. ¿Dónde? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que sus discípulos lo entendieron muy bien. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Las 11 personas que estaban ahí fueron fieles a su Señor. Decidieron vivir para su Señor. Pablo lo entendió muy bien. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no vivo para otra cosa, sino para hacer la voluntad de Dios. Ahora, no todos somos Pablo, ¿no? No todos son misioneros, no todos son pastores, pero todos tenemos la misma demanda de Dios, predicar el Evangelio donde usted esté. Si es en el colegio, las madres, ¿quién les va a enseñar la escritura desde pequeños a sus hijos? ¿O no? Tienen una demanda. Tienen una demanda. Nadie está libre de servir, hermano. Todos podemos y debemos servir. Todos, donde estemos, debemos servir. Si bien la iglesia no va a estar en ese juicio, nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. El Señor sí nos va a pedir cuenta de lo que hagamos de eso. Si Cristo viene hoy, hermano, ¿cómo está? ¿Está a cuenta? ¿Usted sabe que puede ponerse a cuenta con Él? ¿Usted sabe que si hay algo que no ha hecho, puede pedirle perdón al Señor y hacerlo? Podemos. El Señor me estará mirando como digno o indigno de confianza. Preguntemos. ¿Cómo estoy? ¿Me falta más? ¿Sabe lo bueno con nuestro Señor? Es que nos va a dar la oportunidad. Nos va a dar otra oportunidad. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque no sabemos cuándo regresará el Señor. Y número 2, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser trascendental para la vida de las personas, creyentes y no creyentes. Cuando Él venga, va a pasar cosas